Miguel Surún Hernández. Gracias, que el Señor te bendiga y sobre todo bendiga esa nobleza de alma que tienes. Y te felicito por tu nieto y tu bebé, que está muy lindo, lo vi en Twitter, definitivamente. Gracias. Está mona así. Sí, definitivamente. Con justa razón. Señor, hazme conocer tus caminos, muéstrame tus sendas, encamíname en tu verdad, enséñame, tú eres mi Dios y Salvador. Salmo capítulo 25, versículos 4 y 5. Nunca olvidemos eso, que Dios en su infinita sabiduría siempre nos guía. Dios escribe derecho en líneas torcidas. Miren, señores, en la pasada semana fue nueva vez anunciado porque el gobierno, a través del CES, del Consejo Económico y Social, pues ha emprendido lo que es la reforma laboral. Eso es conjuntamente con una serie de modificaciones a toda la estructura jurídica que reflejan evidentemente una filosofía empresarial, una filosofía neoliberal, una filosofía que tiende sobre todo a privilegiar lo que es al empresario, y ese es el objetivo que persigue precisamente al tocarse el Código de Trabajo. Nos preocupa sobremanera este esfuerzo del gobierno y sobre todo dónde está ubicado esa discusión en un órgano carente de manera total de representatividad, y que van a estar trabajando y destruyendo y organizando un instrumento tan importante que tanta sangre nos costó. Hay que recordar que la primera legislación laboral, el primer código como tal, lo tuvimos en 1930, imagínense ustedes, Trujillo. Luego en 1951, el Código de Trabajo Trujillo, ustedes se acuerdan que duró, donde a los trabajadores se tenía como trabajadores, como empleados, y a los empresarios como patronos. A ellos les encantaba que le dijeran patronos en esa ley, y evidentemente eso subsistió hasta 1992, fecha donde, a la luz de las fortalezas de las organizaciones sindicales, todos los sectores representativos, léase, sindicatos orgánicos, es decir, sindicatos que representan obreros, que representan los intereses de esos trabajadores, el sector empresarial, los partidos políticos y el gobierno se pusieron de acuerdo con el doctor Balaguer y logramos sacar el Código de Trabajo acorde con los tratados internacionales en materia de protección de derechos laborales. Pues lamentablemente se ha decidido, y esto es muy importante que se tome en cuenta, porque independientemente de lo que diga, de que no quieren, de que desean lo mejor para el trabajador, realmente ya está tomada una decisión y hay un acuerdo en destruir totalmente lo que es la cesantía laboral del trabajador. Pero no solamente la cesantía laboral. El plan es destruir absolutamente todos los derechos laborales de los trabajadores, con la ficción de que la cesantía se va a constituir como una especie de derecho adquirido. Léase, si usted tiene, por ejemplo, 10 años, 20 años en una empresa, a partir de la modificación que se pretende, despojando de todos los derechos a los obreros, pues usted va a tener como una especie de sistema nuevo donde va a poder ser liquidado y donde efectivamente la cesantía va a pasar a la historia, porque se va a crear un nuevo sistema a cargo del Estado Dominicano, donde la empresa se va a descargar de eso, pagando y creando un supuesto fondo, que en el fondo, todos sabemos que no va a tener ningún efecto. Lamentablemente, esto ocurre en un momento de debilidad por parte de las organizaciones sindicales, tan de debilidad que ya no están esas organizaciones, y yo lamento porque soy amigo de todos, no se está discutiendo si se modifica o no el Código de Trabajo, no. Se está discutiendo cómo se modifica, cómo se elimina la cesantía, y peor aún, cómo se modifica el procedimiento en las cortes de trabajo, porque estamos en presencia de empresarios que están manejando y que gobiernan y que tienen poder en este gobierno.
Y por vía de consecuencia, no es solamente eliminar el derecho laboral a cesantía, el derecho laboral a protección de esos trabajadores que nos costó tanta sangre, tantos obreros que murieron por esos derechos laborales. Hay que recordar a Mauricio Báez, hay que recordar a tanta gente que fueron asesinadas, primero por la dictadura de Trujillo y luego por la pseudo dictadura del doctor Joaquín Balaguer, para que venga un gobierno supuestamente revolucionario, pero más que revolucionario es empresarial, a destruirlo todo. Señores, nos las van a poner en China a los trabajadores y a los abogados para poder reclamar sus prestaciones. Si hoy en día el procedimiento en materia laboral es increíblemente engorrioso, difícil demostrar que esa empresa violó las condiciones del contrato de trabajo y consiguió una sentencia que tarda 2, 3, 4, 5, 6 años para poderle ejecutar, ni hablar del procedimiento de otorgamiento de la fuerza pública. ¿Qué no será con la modificación de ese proyecto, donde lo último que se plantea es inclusive la validez de las renuncias de los derechos de los trabajadores, eliminar absolutamente toda la necesidad de formalismo en cuanto a renuncia de derechos laborales? Y al final del día, ¿quién va a ser perjudicado? El trabajador. Porque se parte de la premisa que en lugar de eficientizar el sistema productivo o el mecanismo de producción de esas empresas, en lugar de que esas empresas eficienticen su trabajo para aumentar su competitividad, lo que dicen esos empresarios es que el problema que no les permite competir son la carga laboral de esas empresas. Y todos sabemos que no es así. Nosotros hacemos un llamado al gobierno dominicano. Hacemos un llamado a la concordia. Hacemos un llamado que se tome en cuenta el momento histórico en que nos encontramos. Y que sumarle a una situación de crisis, a una situación de crisis social, económica, que en todo el aspecto de la palabra puede ser explosiva. Sumarle además ese despropósito de despojar de derechos laborales a esos trabajadores sobre la base de un supuesto acuerdo con organizaciones sindicales que no representan absolutamente a nadie y que todo el mundo sabe que se va a imponer la filosofía empresarial, definitivamente es agregar un elemento más a una situación de por sí ya conflictiva por la inflación, por los altos precios de la electricidad, en definitiva por los altos precios de los combustibles. Nosotros tenemos que proteger los derechos de los trabajadores. Tenemos que proteger ese código laboral. Tenemos que proteger la cesantía. Y no podemos permitir, no que no se quite la cesantía en una modificación. Tenemos que impedir que ese código de trabajo, que tanto sudor nos costó, que tantas lágrimas nos costó, no se ha modificado de que supuestamente para actualizarlo, para integrar el supuesto trabajo el remoto, que ya fue implementado por una resolución. Nosotros como sociedad hacemos un llamado al gobierno para que cese en esa práctica de despojo de los derechos de los más necesitados en beneficio de esa oligarquía empresarial que es insaciable y que nunca va a permitir que haya bienestar en favor de los trabajadores. Llévatelo.